Vamos en esta noche a empezar el día número 17. Estamos en esta maratón por el mes de la Virgen Santísima. Vamos hoy día a compartir el día 17. Vamos a iniciar con la oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Día 17. Este día 17 vamos a meditar acerca de los mensajes de la Virgen María que transformaron varias vidas. El 2 de enero de 1862, en medio de un sepulcral silencio, los alumnos de San Juan Bosco escucharon una noticia que él les había prometido dar, y muchos de ellos. Dijo así el santo: voy a dar a cada uno una tarjeta con un mensaje que no es mío, es de la Santísima Virgen. Ella quiere decirle a cada uno lo que más le conviene para su conversión. Yo pido a todos que nadie vaya a tomar en burla esto, es algo muy serio. Algunos preguntarán: ¿y cómo pudo saber don Bosco que esto es lo que la Virgen Santísima quiere de mí? No os lo puedo decir, pero cada uno debe convencerse de que esto que recibe en la tarjeta es un mensaje que la Madre de Dios le envía para su salvación. Estos mensajes son una gracia muy grande que yo le venía pidiendo a la Virgen María desde hace mucho tiempo, y al fin me la ha concedido. Por eso cada uno considere este mensaje como si lo oyera de los labios mismos de la Virgen María. He aquí algunos de los mensajes que los jóvenes recibieron. ¿Tienes una amistad que te hace mucho mal? ¿A qué prefieres renunciar? ¿A esa amistad o a la amistad con Dios? Vamos a meditar el primer mensaje de parte de la Virgen María para los alumnos de San Juan Bosco. Esto fue en el año de 1862. Pero estos mensajes son para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir el primer mensaje. La primera tarjetita que le dio San Juan Bosco a sus alumnos decía: ¿tienes una amistad que te hace mucho mal? ¿Tienes una amistad que te hace mucho mal? ¿A qué prefieres renunciar? ¿A esa amistad o a la amistad con Dios? Meditemos un poco acerca de lo que es la amistad. La amistad viene del latín amicitas, que proviene de amicus, que significa amigo. Y esta palabra amigo procede del verbo amar. Es decir, la amistad no se refiere tanto a las personas. No se refiere a una persona o... Sí, a una persona, pero más que eso, se refiere a un vínculo cercano que tenemos con algún individuo o con algún hecho de nuestra vida. Y por eso es que aquí en esta tarjeta que San Juan Bosco les dio a sus jóvenes dice: tú tienes una amistad que te hace mucho mal. Meditemos qué amistad tenemos que nos hace mal. Como les vuelvo y les repito, no veamos tanto a la persona, sino veamos qué amistad, o sea, con qué es lo que más amamos, en qué más confiamos, a qué más nos entregamos, en qué más pasamos tiempo, que le esté superando en pasar más con Dios, en confiar más en Dios, en amarle más a Él. El libro del Evangelio en Lucas 8, versículo 14 nos habla que de la semilla que cayó en tierra, entre piedras.
y a esa semilla la ahogaron las piedras, los espinos. Y después Jesús les dice a sus apóstoles, les explicaba a qué se refería con eso. Y decía que todo esto es lo que le ahogó realmente a la semilla, que son las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Recordemos que el diablo le tentó a Jesús, lo leemos esto en Mateo 4 del 1 al 11, el diablo tentó a Jesús, le tentó con tres cosas, con el placer, el tener y el poder. Ahora, si el diablo tuvo la osadía de tentar a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros que somos mucho menos que el mismo Dios? Entonces, me imagino, ¿no?, que cada uno de nosotros pongámonos a pensar en esta noche, reflexionemos. La amistad, ¿qué amistad tenemos? Quizá tenemos una amistad con el tener, con el placer, con el poder. Démonos cuenta, desde que empezó esta cuarentena, ¿por qué nos hemos puesto más tristes? ¿A qué le hemos dedicado más tiempo? Quizá a las preocupaciones, como dice Lucas 8:14, el pensar en las riquezas, en los placeres. Quizá tenemos una amistad con el tener, es decir, nos ponemos mal porque ya no pudimos comprar este mes la plasma que teníamos pensado comprarnos, o nos quejamos de todo, ¿no? En esta cuarentena nos quejamos de que se están robando el dinero, de que ya tendré trabajo después de esto, o no tendré trabajo, porque nos estamos preocupando del comprarnos y del tener muchas cosas. Quizá nuestra amistad sea con ese tener. Pero recordemos que en la palabra de Dios, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, del versículo del 7 al 8, nos dice: nada trajimos de este mundo y nada podremos llevarnos de él. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Repito, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 al 8. Nada trajimos de este mundo y nada podremos llevarnos de él. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Hermanitos, esta cita bíblica nos ayuda a saber que si tenemos una relación de amistad, una amistad tan profunda con el tener, Dios es clara. Si es que ustedes ya tienen qué comer y tienen dónde vivir, qué comer y qué vestirse, ya nos podemos dar por satisfechos. Quizá nuestra amistad sea con el placer, es decir, estamos pensando en todo este tiempo y nos ponemos tristes por no podernos darnos algunos gustos del alcohol, o quizá inclusive dentro de la cuarentena nos damos esos gustos. Nos lleva el placer, tenemos amistad con el placer de siempre querer comer cosas ricas, de siempre tratar de tener lo mejor en nuestra vestimenta. Quizá nuestra amistad sea con el placer, o quizá con el poder. Estamos nosotros ahorita pensando y teniendo ganas de salir y de trabajar y de empezar ya que se acabe esta cuarentena y meterle todas las ganas para ir a trabajar más por el mundo. Y no digo que esté mal, pero le metemos más pensamiento a eso que a nuestro Señor. Es porque tenemos una amistad con el poder. Nos hemos hecho amigos de estas tres cosas: del tener, del placer y del poder. Y el mensaje que San Juan Bosco les pedía tanto a la Virgen Santísima para sus jóvenes, y la Virgen le dio, dice, nos invita a reflexionar. ¿Tienes una amistad que te hace mucho mal? ¿A qué prefieres renunciar? ¿A esa amistad o a la amistad de Dios? Pensemos y reflexionemos en esta noche, mis hermanos. Quizá tenemos esa amistad con el tener, con el placer y con el poder. La Virgen Santísima en sus mensajes nos invita, no nos impone, sino que nos invita a que cortemos esa amistad con estas cosas. Cortemos esa amistad con lo que la Virgen sabe que nos va a hacer daño.
¿Por qué? ¿Por qué les digo que nos va a hacer daño? Porque muchas veces nos preocupamos tanto del tener, nos preocupamos tanto de los bienes materiales, de las cosas de este mundo, y se nos altera los nervios, después vienen inclusive hasta parálisis faciales, paros cardíacos, enfermedades que nos vienen a nosotros a causa de tener esta amistad con estas cosas del mundo. Y la Virgen quiere lo mejor para nosotros, y por eso es que en este mensaje nos dice, nos invita a que cortemos con la amistad que nos hacen mal. Estas amistades nos hacen mal inclusive a nuestra enfermedad, y prefiramos nuestra amistad con Dios. El segundo mensaje nos dice, tienes una amistad que te hace, perdón, las angustias que estás sintiendo desaparecerán con una buena confesión. ¿Por qué no haces la prueba? Del pecado, el pecado nos trae muchas secuelas, hay muchas consecuencias a causa del pecado. La primera causa del pecado es que nos roba el gozo. El pecado te roba el gozo. En el Salmo 51, el versículo 10, ahí nos escribe David y dice, haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Es decir, el pecado nos quita, nos roba el gozo, nos hace unas personas tristes, unas personas amargadas. El pecado nos trae culpa. En el Salmo igual, en el mismo Salmo 51, el versículo 3 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, borra mi falta. Es decir, el pecado nos está constantemente recordándonos lo que hicimos mal, está constantemente oprimiéndonos, y eso nos trae culpa. El pecado nos trae enfermedad. En el Salmo 38, el versículo 31, en el Salmo 38, el versículo 1, nos dice que el pecado nos trae enfermedad. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues si estás indignado, pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira, nada sano en mis huesos después de mi pecado. El pecado también nos trae tristeza y angustia. En el mismo Salmo, en el versículo 10, nos dice, Señor, ante ti están todos mis deseos, no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van, y hasta me falta la luz de mis ojos. Es decir, hermanos, el pecado nos trae muchas consecuencias malas. Y la única solución es la confesión. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que tras la caída el hombre no fue abandonado, sino llamado por Dios. Recordemos que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios no los abandonó. Al contrario, Dios los llamó. Más por la vergüenza que sintió Adán al haber pecado, al haber desobedecido a Dios. Más por la vergüenza fue que Adán se escondió, y nosotros, por causa del pecado, solitos nos dejamos ahogar y no buscamos. Primero, la solución ante el pecado, como nos dice aquí el segundo mensaje de la Virgen Santísima, que cambió vidas. Las angustias que estás sintiendo desaparecerán con una buena confesión. ¿Por qué no haces la prueba? La Virgen Santísima nos hace una invitación a que nosotros nos confesemos, de que hagamos la prueba para que esas angustias que tenemos desaparezcan. ¿Por qué vienen esas angustias? Vienen por causa del pecado. En Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta alcanza misericordia. Hermanitos, la solución para nuestras angustias, la solución para nuestra tristeza, para nuestra falta de fe que tenemos ahorita, quizá en la cuarentena, que estemos pasando tristes, amargados por causa del pecado y muchas veces ni nos damos cuenta a causa de qué es. La solución es la confesión. Ahora, claro, estamos en cuarentena y no podemos confesarnos y quizá alguien diga, hermanito, vivo bastante angustiado y ya tengo ganas hasta de morirme por causa de los pecados en los que estoy. La solución inmediata ahora que no tenemos la confesión es hacer un examen de conciencia diario. Es todos los días antes de irnos a dormir hacer un examen de conciencia y pedirle perdón a Dios. El Papa Francisco ha dicho que en este tiempo de pandemia reconozcamos nuestros pecados, le pidamos perdón a Dios y porque Dios nos escucha, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y pongámonos el firme propósito de que todos estos días, al hacer nuestro examen de conciencia, ir anotando nuestros pecados, decirle, Señor, dame vida y dame salud para que cuando acabe esta cuarentena te prometo que voy a confesarme porque ya no quiero vivir angustiado, ya no quiero vivir angustiada por causa de este pecado. El siguiente mensaje de la Virgen Santísima a los alumnos de San Juan Bosco dice: ¿cuándo empezarás de veras a corregirte de ese defecto? Prometes y nunca empiezas a hacer lo que debes. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo empezarás de veras a corregirte de ese defecto? Prometes y nunca empiezas a hacer lo que debes. Este examen de conciencia diario que es una invitación a hacerlo, en este examen de conciencia nos va a ayudar para que nosotros le pidamos a Dios la gracia de hacer obras buenas, porque nosotros por nosotros mismos muchas veces no podemos hacer el bien. Nos dice la primera, vamos a leer en Tito, en la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, el versículo 11. Nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, Dios nos puede dar la gracia para nosotros dejar esos vicios que tenemos, esas cosas que nos habla aquí la Virgen Santísima en este mensaje. Nos exhorta y nos dice: ¿cuándo empezarás de veras a corregirte de ese defecto? ¿Cuál es el defecto que nosotros tenemos? En este tiempo que podemos reflexionar, pensemos cuál es nuestro defecto que durante toda nuestra vida hemos pensado, o durante los últimos 3-4 meses hemos pensado en dejar, pero no lo dejamos. Ahora sí, la Virgen nos hace una invitación que en este tiempo de cuarentena, ¿no? Que este tiempo de cuarentena empecemos a corregirnos de ese defecto, porque ahora tenemos un poco más de tiempo para reflexionar, para ver ese defecto que tenemos. Recuerdo que antes de la cuarentena decía: qué bonito sería que un día no tenga trabajo y pueda reflexionar, orar y alabarle a Dios y empezar a hacer un buen examen de conciencia y empezar un cambio de vida. Decía así. Y ahora que ya estamos en este tiempo de cuarentena, la Virgen nos invita, me invita a mí también, a que empecemos a corregir ese defecto que tenemos, porque prometemos y nunca empezamos a hacer lo que debemos. Y aquí en la carta a Tito, el capítulo 2, el versículo 11 al 14,
nos habla que la gracia para que nosotros podamos ser buenos solo proviene de Dios. Dice, el siguiente mensaje dice, no puedes ser el primero en los estudios, pero sí puedes ser el primero en amar a Dios. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Qué es amar? El amor no es un sentimiento, el amor no es como todos muchas veces dicen, ¿no? El amor es una decisión, es un sentimiento, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos enseña que el amor es la capacidad que tiene cada persona de hacer el bien. Ahora, este mensaje nos dice, no puedes ser el primero en los estudios, pero sí puedes ser el primero en amar a Dios. ¿Por qué no haces la prueba? Me imagino que este mensaje era para una persona para un joven alumno de San Juan Bosco, que no le gustaban los estudios quizá, o que se esmeraba por estudiar, pero no alcanzaba a tener éxito en los estudios. Y él le dice, no puedes eso, pero puedes ser el primero en amar a Dios. ¿Por qué no haces la prueba? El amor, como les decía, lo que dice Santo Tomás de Aquino, es la capacidad de una persona de hacer el bien. Y recordemos que Dios sí es Dios todopoderoso, es la divinidad por excelencia, pero recordemos que también Dios es Jesucristo, o sea que se hizo hombre. Y aquí nos invita la Virgen Santísima que le amemos a Dios, o sea, que le hagamos el bien a Él. O sea, que hagamos cosas buenas por Dios, para Él y también para el prójimo. El siguiente mensaje dice, ¿por qué te acuerdas tan poco de Dios? Si pensaras más en que Dios te ve, te oye, te ama y te dará premio según sea tu conducta, cambiarías totalmente tu modo de pensar. Este mensaje, quizá hermanos que me están escuchando, alguno de estos mensajes te va calando en el corazón, te va moviendo el corazón, y espero y Dios quiera que así sea. Estos mensajes nos invitan a dos cosas, a que cambiemos de vida, a que amemos a Dios y que amemos al prójimo como a nosotros mismos, a cumplir lo que Dios nos dice. Y antes de continuar con esto, quiero contarles aquí un testimonio de mi sobrino, del pequeñito que tiene 4 años, se llama Santiago. Él estaba en su casa y fui a verle y acabó de comer y le dije, mijo, lava el plato. Y mi sobrino me regresa a ver y me dice, tío, si lavo el plato, Dios me va a bendecir. Y yo me quedé pensando y dije, ¿y ahora qué le digo? Sí, mijo, sí te va a bendecir bastante. Dios te va a bendecir bastante si lavas tu plato. Y yo salí del cuarto, del cuarto donde vive mi hermana. Y salí preocupado porque yo le dije que Dios le iba a bendecir. Decía, y ahora, y empecé a hablar con Dios, Diosito, bendícele, porque si tú no le bendices, ya no va a creer en ti ese niño. Y claro, él me enseñó acerca de lo que dice este mensaje. Dice, ¿por qué te acuerdas tan poco de Dios? Si pensaras más en que Dios te ve, te oye, te ama y te dará premios según sea tu conducta, cambiarás totalmente tu modo de ser. Y Jesús también nos invita a que nosotros seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Mi sobrino pequeñito, lo primero que se le vino a la cabeza es, Dios me va a bendecir. No me dijo ni siquiera, pero me vas a dar caramelos o me vas a dar algún regalo. No, él dijo, Dios me va a bendecir si es que hago esto. Le digo, sí, y él inmediatamente fue, lavó el plato y luego había hasta tendido las camas, había barrido y trapeado con el Alan y su papá. Entonces, bueno, Alan es mi otro sobrino. Este mensaje nos invita a que en todo lo que nosotros hagamos nos acordemos de Dios. ¿Qué porcentaje nos acordamos de Dios? ¿Por qué nos acordamos tan poco de Él?
Esta es la pregunta que hace la Virgen Santísima, y en todos estos mensajes la Virgen hace preguntas. Por ejemplo, en el primer mensaje dice: ¿a qué prefieres renunciar? ¿A esa amistad o a la amistad con Dios? En la segunda pregunta dice: ¿por qué no haces la prueba en confesarte? La tercera nos dice: ¿cuándo empezarás de veras a corregirte de ese defecto? La cuarta nos dice: ¿por qué no haces la prueba en primero amarle a Dios? Ahora nos dice la Virgen Santísima: ¿por qué te acuerdas tan poco de Dios? Nuestra Madre Santísima es una Madre clemente. Ella no nos impone las cosas, sino que nos pregunta para que nosotros reflexionemos dentro de nosotros y pensemos y le respondamos a ella, y a partir de esa respuesta empezar a cambiar. Y aquí la Virgen Santísima nos da este mensaje tan bonito: si pensaras más en que Dios te ve, te oye, te ama y te da premio, según sea tu conducta, cambiarás totalmente tu modo de ser. Es decir, cuando yo vaya o alguno de nosotros, hermanos, vayamos, digamos, a decir una mentira, pensemos: Dios, ¿qué premio me vas a dar si es que digo la verdad? Y ahí Dios nos va a decir, nos va a iluminar nuestra conciencia para nosotros empezar a hacer el bien y acordarnos más de Él. El siguiente mensaje nos dice: alerta, el demonio te prepara una emboscada. Recuerda, antes morir que pecar. Antes morir que pecar. Esta frase es famosa en el mundo entero. Esta frase es del patrono de los estudiantes, Santo Domingo Sabio, que tenía 14 años y 9 meses cuando falleció él. Él, en uno de sus devocionarios, él escribió lo siguiente. Él escribió, dice en su devocionario: resoluciones tomadas por mí. 2 puntos. 1. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor me lo permita. 2. Deseo santificar los domingos y fiestas en forma especial. 3. Mis amigos serán Jesús y María. 4. Prefiero morir antes que pecar. Esto es lo que escribió Santo Domingo Sabio cuando empezó su camino de santidad a los 11 años. Y estas serían, a los 8 años, porque él a los 8 años hizo la primera comunión. Y esto fue estas resoluciones que él escribió en su devocionario, las hizo cuando iba a hacer la primera comunión. Imagínense, hermanos, estos 4 puntos él los cumplió a cabalidad durante su vida, su corta vida. Santo Domingo Sabio, él era constante en el estudio, y su dedicación constante al estudio y su cumplida bondad atraían el afecto de maestros y se hacía amigos de todos. Santo Domingo, él empezó una vida tan drástica de ayunos, de mortificaciones. Siendo un niño, comía la mitad de lo que le daban la comida, comía menos, rezaba más, dormía menos, era devoto de la Virgen Santísima. Dice que en su biografía dice que él pasaba 5 horas diarias rezando, hasta que un día San Juan Bosco le encontró en la cama. Él estaba durmiendo temblando de frío, porque él estaba durmiendo solo con una sábana, se había quitado todas las cobijas y él estaba con una sábana. Y Santo Domingo Sabio le dice a don Bosco: si el niño Jesús no sintió frío en el portal de Belén, yo tampoco siento frío. Claro que desde ese día que le encontró don Bosco temblando de frío en la cama, él le pidió que ya no haga más, que corte sus sacrificios, que ya no se exceda mucho. Y él le decía a San Juan Bosco le decía a Domingo Sabio que tiene que combinar la piedad y alegría. Y eso fue lo que a él le caracterizaron en este modelo de santidad: la piedad y la alegría. Desde ese momento, Santo Domingo Sabio, él fue bondadoso y se sacrificaba, pero también era más alegre con sus amigos, compartía más con ellos. Entonces, aquí
mensaje que nos da la Virgen Santísima nos invita a ponernos alertas. El demonio te prepara una emboscada. Recuerda, antes morir que pecar. El demonio nos está preparando una emboscada para hacernos caer en la tentación, en pecados mortales, porque eso es lo que él quiere. Y recordemos siempre, antes morir que pecar. El otro mensaje, el siguiente mensaje dice: tienes que dedicarte a cumplir mejor tu deber y hacerlo todo por Dios. Aquí tenemos, cada uno de nosotros tenemos deberes de Estado. O sea, unos están casados, otros estudiantes, trabajadores. La Virgen aquí nos pide que nos dediquemos a cumplir mejor nuestro deber y hacerlo todo por Dios. Nuestra Madre Santísima en Fátima ya nos invitó en los mensajes que le dio a Sor Lucía, a San Francisco y a Santa Jacinta, nos dijo que cuando nosotros vayamos, que nosotros ofrezcamos sacrificios, ofrezcamos el rosario a la Virgen Santísima en reparación por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Y una parte muy interesante del mensaje decía que antes de cualquier sacrificio le digamos: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Cada vez que nosotros estemos cansados o fatigados o ya no queramos hacer nuestro deber de Estado, recordemos este mensaje de nuestra Madre Santísima que nos dice cada vez que antes de que hagas algún sacrificio, ofrécele esta oración: y por amor a Jesús voy a hacer esto, por amor a Jesús voy a hacer bien mi trabajo. El siguiente mensaje nos dice: el paraíso no está hecho para perezosos. ¿Por qué no trabajas un poquito más? ¿Por qué no estudias algo más? Es para tu salvación. Recordemos que el trabajo dignifica la vida del hombre. El otro día veía en el internet, en el Facebook, una página para mecánicos, y ahí salía una publicación de un mecánico y decía una foto de un motor, y ahí decía: esto es para los que dedicamos nuestra vida a los motores. Y eso me llegó al corazón, porque dije: qué feo dedicar nuestra vida a cosas que se acaban, a cosas que no perduran para la eternidad. Y yo me ponía a pensar y me ponía mal, porque decía: y ahora entonces, ¿yo a qué estoy dedicando mi vida? Y ahora ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Mejor dedicarme 100% a las cosas de Dios. Y ahí me recordaba a San José, que San José él estaba en el taller de carpintería, y él dedicó su vida a Dios, y él ofrecía su trabajo de la carpintería a Dios. Y aquí la Virgen Santísima nos da un mensaje, este mensaje importantísimo, de que el trabajo nos da la vida eterna, o sea, es para tu salvación. Muchas veces a nosotros nos han enseñado y tenemos en nuestra mente de que nuestro trabajo es para tener plata, para tener una casa, para tener un carro, es para educar a los hijos, para pasar bien con el esposo, con la esposa. Pero aquí la Virgen Santísima nos dice: el paraíso no está hecho para los perezosos. ¿Por qué no trabajas un poquito más? ¿Por qué no estudias algo más? Es para tu salvación. Es decir, el trabajo nos dignifica y podemos salvarnos por medio del trabajo. Esto es algo más profundo que lo podríamos profundizar, reflexionar más en nuestras casas. ¿Por qué la Virgen Santísima nos dice es para tu salvación? No nos dice que es para nuestro futuro, sino no nos dice ni siquiera que es para tener lo material, para vivir bien, vivir felices, no, sino que nos dice que el trabajo, el esforzarnos más, el estudiar más, el dedicarnos más tiempo a nuestros deberes de Estado, nos va a dar la salvación.
Y aquí en Eclesiástico capítulo 2, vamos a leer en Eclesiástico capítulo 2, versículo 24 nos dice: lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he comprendido que también esto viene de parte de Dios. Es decir, Dios nos ha dado el trabajo para disfrutar de sus frutos y también para ayudar a los que también lo necesitan. Y aquí nos habla también en Proverbios 13, el versículo del 23 al 24 nos dice: el campo que trabaja el pobre lo alimenta, mientras otros perecen por falta de justicia. La fortuna que se adquiere de repente no dura, el que la administra a su ritmo la aumenta. Es decir, el dinero que es mal habido, la persona que no estudia, no se esfuerza en estudiar, en trabajar, todo eso se acaba algún momento. Mas el que ahorra de poco en poco acumulará bienes, dice la palabra de Dios. Y más que bienes económicos, acumula bienes para nuestra salvación. El siguiente mensaje nos dice: tu corazón está demasiado apegado a las cosas de la tierra. ¿Cómo puede ser feliz el que solo piensa en lo que es de acá abajo y no piensa en los premios que nos esperan en el cielo? Debemos aquí reflexionar acerca de que nuestra vida es pasajera, de que nuestra vida es aquí en la tierra es como un entrenamiento para la eternidad. Es como el calentamiento que nosotros hacemos como un deportista antes de empezar el partido de a de veras o el juego en serio. Hace calentamiento y empieza a practicar y empieza a entrenarse. Asimismo, en nuestra vida aquí en la tierra es un entrenamiento para la eternidad. Pero aquí nos dice nuestra Madre Santísima, dice: tu corazón está demasiado apegado a las cosas de la tierra. ¿Cómo puede ser feliz el que solo piensa en lo que es de acá abajo y no piensa en los premios que nos esperan en el cielo? ¿Cómo podemos ser felices solo pensando en lo material, en lo que se acaba? Pensemos más bien en eternidad, en el cielo que Dios nos tiene prometidos. Y ese cielo lo logramos amándole a Él, amándole a Cristo y también amando al prójimo. El siguiente mensaje nos dice: ¿crees que obtendrás lo que deseas? Imposible. Confías demasiado en la ayuda de los hombres y muy poco en la ayuda de Dios. Aquí vamos a ver una cita bíblica en Mateo 6:26. Nos dice: miren las aves que vuelan por el aire. Ellas no siembran ni cosechan, ni guardan en bodegas. Sin embargo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿Y ustedes no valen mucho más que las aves? Vuelvo y les repito: miren las aves que vuelan por el aire. Ellas no siembran ni cosechan, ni guardan en bodegas. Sin embargo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿Y ustedes no valen mucho más que las aves? Es decir, nosotros, mientras más confiemos en Dios, mientras más estemos con Él, vamos a obtener lo que nuestro corazón desea. Dice un salmo, Dios te dará lo que anhela tu corazón. Él te dará lo que más anhela tu corazón. ¿Qué es lo que más anhelamos? Y si es que nuestro anhelo va a ser imposible,
va a ser imposible obtenerlo si es que confiamos en la ayuda de los hombres. Pero si es que confiamos en la ayuda de Dios, dice su palabra, miren las aves que vuelan por el aire, ellas no siembran ni cosechan ni guardan en bodegas, sin embargo el Padre de ustedes las alimenta, y ustedes no valen mucho más que las aves. Claro, hermanos, valemos mucho más que las aves, y Dios, bueno, como dice el Salmo, Dios dará lo que anhela tu corazón. El que pone su mano en el arado y vuelve su vista atrás no es digno del reino de los cielos. No te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Tú puedes tener éxito si perseveras. Hermanitos, este mensaje nos invita a perseverar. La perseverancia quiere decir resistencia, no tanto rapidez ni velocidad, sino resistencia. Vamos a leer en la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Aquí nos habla San Pablo que nosotros corramos, nos habla acerca de que nosotros debemos ser como los atletas que buscan la meta. Dice, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Aquí nos habla San Pablo, nos habla acerca de que debemos ser atletas, debemos ser corredores, y el que más resistencia tiene dentro de los corredores es el que alcanza el triunfo. La perseverancia es resistencia, no tanto rapidez. Muchas veces nosotros en algún momento escuchamos alguna prédica o experimentamos la gracia de Dios y decimos, ahora sí, mañana voy a empezar a ayunar, voy a empezar a orar, a rezar el rosario todas las veces que yo pueda. Y después a la semana ya estamos otra vez en lo mismo de antes, hasta peor. Aquí la Virgen Santísima nos invita a que perseveremos, y perseverar es resistencia, no rapidez, no tanto la cantidad, sino es el aguantar en los caminos de Dios, el perseverar, el tener una resistencia, una relación con Él durante todos los días hasta llegar a la meta que es el cielo. El siguiente mensaje nos dice, el que pone su mano en el arado y vuelve su vista atrás no es digno del reino de los cielos. Perdón, hermanos. El siguiente mensaje es las 3 C: caridad, castidad y confianza en Dios. Son las 3 virtudes que tú necesitas y que te van a hacer muy feliz si las cultivas. Las 3 virtudes que nos van a hacer felices: caridad, castidad y confianza en Dios. La castidad, claro, se refiere al reservarnos, al evitar todo apetito y acto sexual, y la castidad también va ligada a la templanza, es decir, a la recta razón. Sí, la castidad es en el ámbito sexual, pero también en el tener una recta razón, en el tener una sobriedad en la comida y en la bebida. La primera es la castidad. La caridad es el amor, lo que veníamos hablando, de hacer el bien a los demás, de siempre buscar el bien de los demás, que sobrepase hacer el bien a los demás, aunque nuestro bienestar sea corrompido
o no tengamos bienestar nosotros. Hacer el bien a los demás. Es el amar, la caridad, antes que nada. Y la tercera virtud que nos va a hacer felices es la confianza en Dios, confiar en Él, esperar en Él, tener una relación más íntima con Él para que dentro de esa relación Él nos enseñe y nos ayude a practicar más la confianza en Él. Dice el otro mensaje, siguiente mensaje nos dice: lástima, no te has dado cuenta de lo importante que es la obediencia. Recuerda que los obedientes tendrán un gran premio en la hora de la muerte. Quizá en nuestras vidas muchas veces hemos sido desobedientes a nuestros padres, a nuestros superiores. Hemos sido desobedientes en su matrimonio. Y muchas veces nuestros padres nos dicen: no hagas esto, y nosotros hacemos eso. Y al final de nuestra vida nos damos cuenta de que si obedecíamos a nuestros padres hubiésemos alcanzado realmente la felicidad, hubiésemos realmente alcanzado la felicidad. San Juan Bosco, cuando él estaba a punto de morir, la Virgen Santísima, en la advocación de María Auxiliadora, le dijo a San Juan Bosco: si hubieses creído, si hubieses tenido un poco más de fe, hubieses hecho más. O sea, si es que él hubiese obedecido más, a confiar más en Dios, imagínense, no hubiese hecho más. Y su obra aquí en el mundo es gigantesca. Los salesianos están en el mundo entero. Imagínense cuando nosotros nos muramos y nosotros en la hora de la muerte, ahí vamos a darnos cuenta que si es que obedecimos, de qué premio nos habremos hecho acreedores, o de qué premio habremos perdido. Y eso va a ser como dice la palabra de Dios, el rechinar de dientes, la angustia por que, habiendo podido ganar los premios por la obediencia, no lo hicimos. ¿Y por qué desobedecemos? Por el orgullo, por el amor propio, por querer nuestro bienestar y no el de los demás, por también quizá criticar, juzgar a los superiores, a nuestros padres, a nuestros superiores. Desobedecemos, y hasta que nos pasa algo de malo, hasta ahí comprendemos lo que realmente vale la obediencia. El siguiente mensaje dice: la causa de todos tus males es el pecado. Tienes que alejarte de ese pecado que más cometes. Si en algo te está yendo mal, reflexiona y verás que esto se debe al pecado. Haz caso a tu conciencia y deja eso que desagrada a Dios. Les repito, hermanitos, la causa de todos tus males es el pecado. Tienes que alejarte de ese pecado que más cometes. Si en algo te está yendo mal, reflexiona y verás que esto se debe al pecado. Haz caso a tu conciencia y deja eso que desagrada a Dios. Bueno, hermanitos, al nosotros empezar a hacer el examen de conciencia, ahí vamos a irnos dando cuenta de cuál es ese pecado que más nosotros cometemos. Y quizás sin hacer el examen de conciencia ya sabemos cuál es ese pecado. Y la Virgen en esta noche nos dice que la causa de todos tus males, no dice ni siquiera de unos pocos, sino de todos tus males, es el pecado. Y nos dice: tienes que alejarte de ese pecado que más cometes. Si en algo te está yendo mal, ¿en qué nos está yendo mal hasta hoy día? ¿En qué nos está yendo mal? ¿Qué proyectos hemos tenido y se han ido al piso? ¿Qué cosas nos han hecho quedar mal ante los demás? Reflexionemos en todas esas cosas y vamos a darnos cuenta de que esto es consecuencia del pecado. Y siempre nuestra conciencia, cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, quizá en algún momento fuimos a algún retiro, o en alguna vigilia, o en alguna predicación, alguna oración, alguna misa por los enfermos,
quizá estábamos mal y Dios tocó nuestros corazones, nuestras vidas. Empezamos a seguir los caminos de Dios y es algo inexplicable cómo Dios empieza a hablarnos a nuestras conciencias y esa voz no se apaga. Y cuando nosotros pecamos, esa voz sigue ahí. Pero el tanto pecar hace apagar esa voz. Le ponemos un silenciador a esa voz y no dejamos que nuestra conciencia nos siga recriminando por lo que hemos hecho. En esta noche nos invita la Virgen Santísima que a través de los exámenes de conciencia que vamos a empezar a hacer, nuestra vida se vaya abriendo a Él y vayamos otra vez poniéndole sonido a nuestra conciencia y dejar eso que desagrada a Dios. Y el último mensaje nos dice: si rezaras un poco más y con más atención, ¿cómo agradarías a Dios? Si rezáramos un poco más y con más atención, ¿cómo agradaríamos a Dios? Muchas veces nosotros empezamos a rezar el rosario y nos preocupamos de muchas otras cosas. Pero seamos obedientes a lo que nos, en las prédicas, como nos ha venido hablando Yolman, acerca de las bendiciones del rosario, de que si nosotros empezamos a ser unos devotos realmente devotos de ella, no unos devotos exteriores, ni unos devotos escrupulosos o solo cuando le necesitamos a la Virgen Santísima, empecemos nosotros a rezarle realmente con el corazón y la mente a nuestra Madre Celestial. Siempre con el fin de agradar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con el fin de agradarle a Él. Entonces, mis hermanitos, estos son la reflexión de este día número 17. Ya hemos meditado los mensajes de la Virgen Santísima que transformaron varias vidas. Y vamos en este momento a ver la tarea que tenemos para el día de mañana. Quiero esforzarme por huir de toda ocasión de pecado. Si una persona, un sitio, una lectura o un programa de televisión, de cine o de radio me puede hacer daño para el alma, huiré de ello, porque quien se expone al peligro, en él perece. Entonces, mis hermanitos, esa es la práctica para el día de mañana. Esforzarnos por huir de toda ocasión de pecado. Si una persona, un sitio, una lectura, un programa de televisión, de cine o de radio nos hace daño para el alma, huyamos de ello, huyamos de esas cosas, porque quien se expone al peligro, en él perece. Bueno, mis hermanitos, vamos a hacer la oración final. Vamos a hacer la oración final. Para acabar este día 17 y les esperamos el día de mañana en la reflexión del día 18. Mañana ya vamos a estar desde la comunidad, desde la sede de la comunidad. Allá ya no vamos a tener los problemas de red ni de nada de eso. Entonces mañana les invitamos a que se conecten, mis hermanitos, mis hermanitas, ya que continuemos con esta maratón de la santidad, que continuemos reflexionando acerca de los mensajes de lo que nos dice nuestra Madre Santísima. Oración a la Señora de todos los pueblos.
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Les invito a mis hermanitos a que cerremos nuestros ojos y vamos a pensar en todas las cosas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Pensemos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en toda nuestra vida. De qué nos ha protegido, de qué nos ha librado. Pensemos en algún momento en el que nosotros sentimos o experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor que otra vez vuelva a hablarnos a nuestra conciencia. Quizá nuestra conciencia ya esté dañada o ya no tengamos inclusive conciencia, ya no nos duela lo que nosotros hagamos, los pecados que nosotros cometamos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nuevamente escuchar su voz, de escucharle a Él, que nos dé la gracia nuevamente de que nos entristezcamos por los pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar un momento con nuestro Señor. Haz de mí tu fiel adorador, 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 para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús, para cantarte, para adorarte, para alabarte, oh Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que tú nos has dicho a través de los mensajes de nuestra Madre Santísima. Te pedimos, Jesús, que nos des la gracia de entregarte nuestra mente, nuestro corazón. Señor, danos la gracia de alejarnos cada día de las tentaciones, de huir de las tentaciones de pecado, Señor Jesús. Danos la gracia porque solos no podemos, solo tu gracia nos puede ayudar, Señor. Danos la gracia a cada uno de nosotros, de mis hermanitos que están escuchándonos, Señor. Danos la gracia de cada día ir alejándonos del pecado, de ir pidiéndote a ti, Señor, que nos unas más a ti, pidiéndote, Señor, que nos hagas más gratos delante de ti. Te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones. Haz de nosotros, Señor, tus fieles adoradores. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por habernos librado de tantas cosas malas. Gracias, Señor, y ten piedad de nosotros. Amén. Gracias, mis hermanitos, y les esperamos el día de mañana. Mañana ya desde el Facebook de Dianita vamos a estar compartiendo, Yolman nos va a estar compartiendo la reflexión del día 18, y gracias a los hermanitos que nos esperaron y que nos tuvieron paciencia en esta conexión, y mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanitos. Gracias.